Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más al desarrollo de esta asignatura de expresión oral y escrita. Es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la materia, augurando que se encuentren de lo mejor. Vamos a continuar y vamos a proseguir en este sentido con el mismo hecho de la observación de los tópicos correspondientes en estricto cumplimiento, en este caso, de lo que nos corresponde dentro de la asignatura. Ya nosotros tenemos claro que los tópicos, las temáticas se encuentran obviamente establecidas tanto en el sílabo como en la guía metodológica que ustedes han podido observar y que forma parte del material del aula virtual respectiva. Sin más, señoritas, señores, una vez más, les doy una cordial y afectuosa bienvenida y vamos a iniciar con lo que nos corresponde en relación a la presente semana. Dentro de la presente semana, nosotros vamos a observar el tema de las herramientas y las destrezas gramaticales. Tema que nos compete y nos resulta elemental por el mismo hecho de que al menos ustedes, por la carrera por la que optaron de manera tan acertada, necesitan conocer de este tipo de herramientas, necesitan desarrollar y adquirir estas destrezas gramaticales que en lo posterior van a ser el medio que permitirá que todos, cada uno de ustedes, en este caso, pueda llegar a desarrollar sus funciones, sus labores a total cabalidad. ¿Sí? Entonces vamos a ir observando todos estos tópicos que nos competen. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la clase de la presente semana? Nosotros vamos a determinar las destrezas y las herramientas gramaticales, ya que son las cuales nos permiten de manera precisa, técnica, estructurada y organizada formar oraciones, textos y contenidos mediante reglas gramaticales utilizando de forma correcta el lenguaje e idioma español, en nuestro caso en particular. Y como yo ya se los había mencionado, resulta elemental es mucho el cumplimiento de sus funciones, de todas las actividades que van a tener que desarrollar ya en un entorno y un escenario profesional. Ustedes deben tener un dominio absoluto acerca de estos temas. Herramientas y destrezas gramaticales. La semántica son los significados de las palabras y sus combinaciones generadas por el léxico y la sintaxis. Si hay una alteración en la sintaxis o en el aspecto fónico, el significado de un mismo enunciado puede variar. Por ejemplo, el camino, él caminó o el camino. En este caso, las variantes de significación están dadas por las variantes de la acentuación y en los signos de puntuación, que como podemos observar en este caso, nosotros llegamos a desarrollar o llegamos a comprender o a receptar el mensaje de una manera totalmente distinta dependiendo de la intención comunicativa, en este caso de la emisora. Demuestran los diferentes significados que puede tener una palabra. ¿Qué es la ortografía? Un tema que nosotros debemos conocerlo a cabalidad, de hecho deberíamos dominarlo por el mismo, la misma situación de que hemos venido observando de forma progresiva en todas las etapas educativas estos temas particulares. Orto, prefijo que significa correcto, recto, como debería ser. Y en relación a la grafía, que son estas letras, los signos que se emplean para poder representar sonidos, ¿sí? La combinación de estos dos ámbitos forman la ortografía, que es la parte de la gramática que estudia el correcto uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura, para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se Dentro de ello, nosotros contamos con categorías gramaticales que forman parte de nuestro idioma español, ¿sí? Y que debemos
dominarlas a cabalidad para poder realizar una estructuración e incluso una aplicación correcta y adecuada al lenguaje. Dentro de ellas tenemos el sustantivo, que es una característica que dentro de sus características semánticas es la palabra que designa un ser, que puede ser real o imaginario, concreto o abstracto. Dentro de sus características morfológicas, si quiere decir esto, de sus formas, este sustantivo tiene género, niño, niña, toda actriz, carnero, oveja, ¿sí? Y también en sus características sintácticas también hace las funciones. Cumple esta categoría gramatical. En la oración es que cumple la función del sujeto, ¿sí? Cumple también la función de complemento verbal. Estudié con este complemento no verbal, efectividad, núcleo de complemento, compremos zapatos para partirse. El pronombre. Dentro de sus características semánticas, al igual que el sustantivo, el pronombre designa un ser, expresa una persona gramatical, primera, segunda, tercera persona, según corresponda. Podemos encontrarlo en diversas formas, como lo son en género y número. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? También se presentan en formas completas o apocopadas. Se presentan en formas tónicas o atónicas. Y se clasifican en personales, reflexivos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, relativos, sustantivos, interrogativos. ¿Qué función cumple este pronombre? Reemplaza al sustantivo y cumple sus funciones a su vez. Puede ser un sujeto. Ella corre. Puede ser un complemento verbal. Estudié con él. Un complemento no verbal, lejos de él. Núcleo del complemento, compré esos zapatos para ella. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, en este sentido el pronombre puede reemplazar al sustantivo. El adjetivo añade una característica al sustantivo. Limita, determina y aclara su comprensión. La ciencia prolifera en todo el mundo. En sus formas, carece de género y número, pero no quiere decir que no tenemos que cuidarlo. De hecho, todo lo contrario, nosotros debemos tomar en consideración que este género número va a ser tomado del sustantivo, ¿sí? Por la misma estructuración correcta y la aplicación del lenguaje. Por esta razón, concuerda con el sustantivo. Los sujetos responsables de aprobar el sujeto. Sus funciones aparecen como modificador directo, como calificativo epíteto, como atributo y predicativo, o puede incluso llegar a sustantivarse también. ¿Sí? El verbo tiene como característica semántica que presenta una acción realizada o recibida por el sujeto, esencia, estado, existencia. ¿Sí? Cuando hablamos de verbos, por lo general nosotros estamos hablando de acciones. Dentro de sus formas, el verbo tiene tiempo, persona, número, modo, aspecto. ¿Sí? En sus funciones cumple la función de predicado, núcleo del predicado, puede funcionar como predicatoide, el núcleo del predicatoide también, ¿sí? Siempre tomando en consideración las acciones que son contenidas por este verbo. El adverbio. Dentro de sus características semánticas, etimológicamente proviene del latín junto al verbo, ¿sí? Tiene un propio significado circunstancial. Los más utilizados en la cadena hablada son tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación y negación. Dentro de sus características morfológicas, al igual que el adjetivo, carece de género y número, por lo que puede ser variable o invariable de acuerdo a cómo se presenta. Debemos tomar en consideración de manera muy puntual el contexto. Las características sintácticas, dentro de este adverbio, la función que cumple es modificar en sí al verbo, a un adjetivo u otro adverbio. Allí está Alicia, donde nadie le espera. Puede cambiar de lugar en la oración sin alterar el sentido. Su presencia indica la función que cumple. No requiere de otra palabra para comprender su significado. Las preposiciones, que son palabras necesarias, se emplean en la formación de oraciones para facilitar su comprensión. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, son, sobre, tras, versus, vida. ¿Sí?
Sus formas, este tipo de palabras son variables, no sufren cambios en su forma morfológicos, pero pueden presentarse amalgamadas, o lexema, que quiere decir esto, vinculadas, ¿sí? Apedrear, contratiempo, extraterrestre, convivencia. En sus funciones cumple la función de mostrar la relación entre los miembros de la oración, al presentarse como relacionante y facilita la función, el significado de la función que cumple cada elemento en la oración. Las conjunciones, en este sentido, son palabras que enlazan dos o más miembros dentro de la oración, pueden presentarse en locuciones conjuntivas, es decir, más de dos palabras juntas que cumplen una sola función. Características morfológicas, que esa palabra es invariable, su forma permanece igual en distintos niveles sintácticos, y dentro de sus funciones cumple la misma función, relaciona a dos miembros que pueden pertenecer a un mismo nivel en una oración coordinada a un distinto nivel sintáctico. Dentro de los casos de tildación, es muy importante dentro de la ortografía, por medio de las tildes designadas en algunas palabras que se pueden prestar para confusión al prescindir de este pequeño signo, incluso si no lo usamos correctamente. Según donde tengan el acento, las palabras y su terminación se especifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras también dependen de su terminación. Ahora, en su caso, las agudas y graves, y por último también debemos considerar, tienen solamente un acento prosódico o alto. ¿Qué es el acento prosódico? Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia determinada sílaba dentro de una palabra. Es decir, la que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Inflación, belleza, jarra, mesa. Incluso como podemos observar, necesariamente no debe aparecer en el acento prosódico este signo denominado tilde, ¿verdad? Como vemos en estos tres ejemplos, no necesariamente lleva tilde la sílaba que contiene la fuerza de voz. Y la tilde es la visualización o materialización de esta mayor fuerza en la pronunciación. La tilde se presenta por medio de una raya oblicua sobre la vocal correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que se consignará respectivamente. Conclusiones. Presentan las siguientes conclusiones. De tener una comprensión de la semántica de las palabras y sus combinaciones generadas por el léxico y la sintaxis, ¿sí? Son elementales. Si hay una alteración en la sintaxis o en el aspecto fónico, el significado de un mismo enunciado puede variar. La ortografía en la parte de la gramática que estudia el correcto uso al escribir las letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se leen, es decir, nosotros debemos tener una comprensión acerca de estos temas. Y las diferentes categorías gramaticales tienen semánticas, características semánticas, morfológicas, sintácticas específicas, las cuales permiten aplicar de forma correcta el lenguaje. Sin más, señoritas y señores, ha sido un verdadero gusto y un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención.